Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta clase sobre ocupación y redes en discapacidad intelectual. Para partir les voy a compartir la pantalla para trabajar con este apoyo. Bueno, como les decía, vamos a trabajar en torno a redes y ocupación en discapacidad intelectual, y esta clase va a constituirse a partir de dos cápsulas. La primera, que apunta a antecedentes y a una revisión de la literatura en torno a lo que facilita y obstaculiza la participación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual en sus ocupaciones diarias. Y en ello vamos a poner especial énfasis en la dimensión de sus ocupaciones y su entorno. En la segunda parte de la clase vamos a trabajar en torno a una experiencia de investigación que realizamos con docentes y profesoras del departamento en torno a la experiencia etnográfica de estar 6 meses en 2 residencias. Entonces, para comenzar, les voy a comentar esta primera parte. La idea es que podamos revisar a partir de la literatura los facilitadores y los obstaculizadores de la autonomía de las actividades diarias de niños, niñas y adolescentes con discapacidad intelectual que viven en residencias de Sename, pero como vimos, esta primera parte es más bien teórica. Los antecedentes que manejamos y que las personas que tienen discapacidad en Chile, según la encuesta nacional de discapacidad, la segunda encuesta, son un 16,7% de la población en las personas mayores de 18 años y un 5,8% en las personas entre 2 y 17 años. Y que esto se distribuiría respecto a la discapacidad intelectual en un 21,5%. También complementariamente señalar que a datos internacionales se considera que un 1 a un 2% de la población tiene discapacidad intelectual. Respecto a los antecedentes que nos van situando en este contexto que donde vamos a explorar, es que la población de personas con discapacidad en Sename, que tienen discapacidad en general, digamos, son 1.830 personas a datos del 2017. Sin embargo, de este porcentaje de personas que viven su vida en las residencias de Sename, sobre un 70% son personas con discapacidad intelectual. Y hay otra categoría diagnóstica que se utiliza en sus registros que la define como multidéficit, donde consideramos que también podría estar incluida la discapacidad intelectual. Por lo tanto, una amplia mayoría son personas con discapacidad intelectual quienes residen en las instancias supervisadas por SENA. Del total de esta población, de los 1.800 que hablábamos hace un momento, 32,8 constituyen personas menores de 18 años. Lo que quiere decir que una gran cantidad, sobre un 70% aproximadamente, son personas que sobrepasan los 18 años y que por lo tanto no egresan, permanecen en la red de Sename, que son organismos que están derivados respecto de Sename, el encargado que financia, supervisa y da la norma técnica, pero son organismos que se les llama OCAS, organismos colaboradores asociados, que gestionan esta responsabilidad, digamos, del Estado y dan apoyo a las personas con discapacidad que se encuentran en las residencias, que el motivo por el cual llegan a ellas tiene que ver principalmente por aspectos judiciales, en donde se define por un ente jurídico que esa persona va a tener un mejor bienestar en esta instancia por sobre el bienestar previo, ya sea en su familia o en su entorno cercano. Obviamente se intentan agotar muchas alternativas antes de llegar a residencia, pero existe el requerimiento de contar con ellos porque a nivel judicial se considera que es necesario. Podemos reflexionar más sobre la institucionalización en sí y cómo uno pudiese, como Estado, dar otro tipo de respuestas, como casas de tránsito o hogares de acogida u otras alternativas, y de hecho la Organización Mundial de la Organización de las Naciones Unidas, en la evaluación que hace de Chile a los 10 años del cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que Chile adscribió en el año 2008, señala que en Chile no ha habido una política intensa como fuerte, digamos, respecto a la desinstitucionalización, que es un tema pendiente.
Bueno, como les iba diciendo, esto va reflejando los datos, una alta presencia de personas con discapacidad que vive, ¿no? Y transcurre toda su vida en torno a estos recursos. A nivel de lo que es niños y niñas con discapacidad intelectual, en residencia se encuentran internados 1.332. El número anterior que les di era en general, pero de un dato que no es tan reciente, digamos 2017. Y de ellos 32,8 lo constituyen niños y niñas, como les decía, menores de 18 años. Entonces, un poco para entender cómo funciona esta red, porque si bien yo les podía hablar de las redes respecto a las personas con discapacidad, yo la puedo situar en una experiencia en donde estoy más cercana. El objetivo de estos centros, como les decía antes, son residencias del Servicio Nacional de Menores, buscan proporcionar, esto está indicado en su ley, que las regula, de forma estable a los niños y adolescentes separados de su medio familiar, alojamiento, alimentación, abrigo, recreación, estimulación precoz, apoyo afectivo, psicológico, asegurando su acceso a educación, salud y demás servicios que sean necesarios para bienestar y desarrollo. Entonces aquí nos encontramos con que la vida debe darse de una manera íntegra, ¿no? En las distintas áreas del desempeño ocupacional que permitan explorar ámbitos educativos y ámbitos, dice, necesarios para el bienestar y desarrollo, que van más allá de lo cotidiano, digamos, de las actividades básicas de la vida diaria que aseguren alimentación, alojamiento y que apunten hacia bienestar, que es más amplio que la primera parte que se detalla bien en la ley. Entonces, la vida cotidiana en los centros es un aspecto que debemos considerar respecto a su articulación con la comunidad. Es importante que existan recursos en las residencias que vayan más allá, como tengo esta chiquita en esta foto, de actividades diarias que son importantes, pero que permitan una exploración en el entorno. Nos vamos a encontrar que existen facilitadores que indica la literatura al respecto y obstaculizadores también que están presentes. Ahora, en este contexto, que yo es donde los y las invito a mirar en profundidad, existe una variabilidad de perfiles de niños y adolescentes con discapacidad intelectual, ya sea por sus historias de vida, por sus diagnósticos voy a decir, que cohabitan en la persona, por sus intereses, por sus habilidades de comunicación. Hay un amplio rango en lo que es la discapacidad intelectual respecto de las habilidades comunicativas. Nos vamos a encontrar con personas que tienen lenguaje, con otras que no, con personas que logran una mayor comunicación y empatía y otras que no, y así con harta diversidad. En las residencias de las cuales yo les comento, en general se encuentran grupos de 20 personas, muy heterogéneos, en los cuales se debe convivir. En la residencia en particular en la que yo estuve asistiendo, es una residencia que está gestionada por un organismo colaborador, que en este caso es COANIL, y estaba dirigido a niñas, niñas y mujeres, digamos, a niñas y adolescentes, en las cuales la casa se constituía en dos ejes, en las cuales vivían 10 y 10, por decir así, pero casas que está como unidas, como una letra U así. Pero un poco contarles que existe complejidad en el sentido de que cohabitar un espacio con esta diversidad de trayectorias y que los grupos, eh, como que la ocupación se va dando en bloque, ¿no? En los desayunos, bueno, casi siempre las familias más masivas, más también dialogan respecto de ellas mismas, que pierden la unicidad del trato y trabajan más en la grupo. ¿Qué también nos encontramos en estas residencias? Es que se orientan con fuerza a la independencia de las actividades de la vida diaria, que lo que igual podría estar vinculado hacia lo que la persona desea hacer, pero no necesariamente. También pueden haber otros ámbitos del deseo del hacer o de la autonomía que la persona quiere expresar respecto de su cotidianidad. También nos encontramos modelos que están muy orientados desde los modelos más biomédicos, por eso puse estos neurotransmisores como el tema del diagnóstico, las características del diagnóstico, su evolución, a modelos que otros profesionales aportan respecto del necesario abordaje del tránsito a la vida independiente. Pero también nos encontramos con ausencia de la autonomía como un eje.
Entonces, les voy a contar, como les dije en esta primera parte, aspectos a nivel personal, relacional y contextual de facilitadores y obstaculizadores de la autonomía que expresa la literatura. Respecto a los facilitadores personales, relacionales y contextuales, va a ir como en la presentación va de un ámbito sin establecer como con tijera la separación entre personal, relacional y contextual, va en esa línea. Por ejemplo, a nivel personal, hablar con las personas, ser aceptados, son cosas que facilitan, según indica la literatura, obviamente, el poder expresar la autonomía. Usar instalaciones comunitarias, o sea, como cada uno de nosotros y nosotras que empezó a explorar desde su colegio, su entorno cotidiano, ir a comprar el pan, salir y tomar una micro, esa exploración cotidiana va permitiendo la autorregulación de medir riesgos, asumir responsabilidades, tomar decisiones, eh, experienciar finalmente. Entonces, el tener oportunidades, como se señala aquí, y la disponibilidad de personas para apoyarles y tener la libertad de salir por ellos mismos son todos aspectos que en la literatura se señalan, así como habilidades sociales y prácticas, para facilitar la autonomía. También las habilidades funcionales y de adaptación importantes para la integración comunitaria. Entonces, si vemos acá, el tema de las redes se cruza continuamente al señalar que la participación comunitaria y la disponibilidad de entorno va a facilitar esa disposición a participar. Otros aspectos que están presentes en la literatura tienen que ver con los apoyos que constituyen recursos y estrategias para una mejor calidad de vida. Y acá se considera el apoyo emocional por parte de los padres, del equipo, ¿ya? El apoyo en la elección y toma de decisiones. Eso está referenciado bastante en la literatura de cómo pudiese ser, en este caso pienso un colega, terapeuta, una colega, que apoye la toma de decisiones respecto de opciones de la vida cotidiana que permitan a la persona ir desarrollando su autonomía. En la literatura también se informa que el apoyo en tecnologías de la información y comunicación, hoy en día tan usadas y tan necesarias, más aún en el contexto de pandemia. También evaluar la complejidad de la tarea, eso es muy de terapeuta ocupacional, o sea, no podemos ni ir demasiado bajo en la demanda porque es algo aburrido lo que se propone, o en algo demasiado exigente porque es algo que no puedo hacer. Disculpen. Contar con personal capacitado y competente. Está en la red, ¿no? ¿Quiénes son? En las residencias se habla de roles profesionales, por lo general y por norma está contratado un director-directora, una trabajadora social, un trabajador social y también un psicólogo. Y se encuentran terapeutas ocupacionales en varias de ellas por media jornada. A eso podemos sumar estudiantes en práctica, pero eso pasa a ser el staff profesional. Pero la otra parte del equipo lo constituyen fuertemente las educadoras de trato directo, que son quienes hacen turnos de 12 horas, de 8 a 8, en general así, pueden haber variaciones sin duda, que van dinamizando la vida cotidiana. Y es muy importante el rol que ellas tienen respecto de estos aspectos. Un aspecto que también se señala en la literatura es el género como un factor que incide en respecto a la motivación de las tareas. Ahí podríamos indagar un poco más, aunque estos autores no lo hacían tanto, respecto de esta reproducción de los roles de género o no, que podría dar una perspectiva más crítica a la intervención. Las relaciones de pareja lo señala la literatura, que también proporcionan un sentido, un compromiso mutuo y significado. Ahora si lo miramos desde el otro foco, como está presentada esta investigación, obstaculizadores, desde lo personal a lo contextual. Nos encontramos con, si es que la persona no cuenta con destrezas y habilidades personales, en particular se señalan habilidades comunicacionales, se hace más difícil la expresión de sus decisiones y la posibilidad de desarrollar su autonomía. También obstaculizadores, y aquí es importante el abordaje de redes respecto de que actitudes de la comunidad pueden ser muy limitantes respecto de la participación y la exploración de su autonomía y su desarrollo por parte de las personas con discapacidad que participan en estas residencias, que es desde el ejemplo que les voy dando. Y también se reconoce como barrera para participar en las actividades de la vida diaria las limitaciones en la cantidad de personal y la disponibilidad de equipos necesarios. O sea, pudiera ser que
por ejemplo, me voy a poner por acá, estemos en una residencia, en general hay una relación de 1:6, un educador de trato directo con 6 personas a su cargo, pero sí hay una alta rotación de personal, porque el trabajo tiene ciertas exigencias altas y no es bien remunerado. Si hay personas que se enferman y no se reponen los turnos, empezamos a ver limitada la cantidad de personal disponible para actividades críticas, que por ejemplo en la mañana hay que movilizar a 20 personas que van al colegio. Entonces, y van a colegios distintos. Y algunos los pasan a buscar, otros se van solos. Algunos hay que ayudarlos, asistirlos con algunas tareas de la mañana, otros son más independientes. Entonces, eso para una persona genera que la calidad de lo que se pueda aportar en apoyo se vea altamente exigida y disminuida y tensionada también, porque no es lo mismo que poder tener más apoyos para realizar. También es una limitación y un obstaculizador el no tener nada que hacer o no poder elegir actividades. Algo que se daba en las residencias estaba vinculado a esto, pero se los voy a explicar con más detalle en la segunda parte. Pero pudiera ser el tener un día muy aburrido, o sea, un día plano, un día sin poder optar por las cosas que a mí me gustan o tener disponible en el entorno. Voy a tomar esto, voy a prender la radio, voy a usar la tele, esa disponibilidad, ¿no? de ocupaciones. Otro de los aspectos que está también presente en esta revisión que hacemos es que se identifica como obstáculo los aspectos organizacionales, cuando factores del ambiente laboral tienen la capacidad de restringir el desempeño. Por ejemplo, algunos ejemplos de estos son el personal. Pudiera ser alguien que considere que las personas que tienen discapacidad intelectual no tienen por qué tomar decisiones. Lo que les hablaba antes, la rotación del personal. O que el personal no fuera consciente de los acuerdos individualizados del trato a las personas. O sea, de que es diferente por los perfiles que hablamos antes y por la vida misma, que las personas somos diferentes unas a otras, que se les puede exigir más a una y se les debe exigir menos a otra. Y eso está de acuerdo a una individualidad del trato. Otro aspecto que puede restringir respecto del equipo, que es parte de la red local, digamos, todavía no estamos saliendo mucho, pero estamos mirando en la residencia interna, es que desconozcan los aspectos de la autonomía, la autodeterminación, que en esta presentación los voy a hablar como sinónimos, y cómo promoverla. A su vez se señala que los profesionales utilizan un lenguaje que no se acomoda a los estilos comunicativos individualizados. Tiene que ver con lo de arriba también. Hay gente con discapacidad intelectual que te logra un nivel de lenguaje tal cual otra persona, por decirlo así, pero otras personas que requieren tiempos de habla distintos. Eh, Adecuación del lenguaje a una comprensión más concreta de lo que se quiere comunicar. Secuenciación de los pasos de manera más simple. Y yo diría principalmente reconocer a la individualidad de la otra persona, que eso en un contexto institucional se ve muy amenazado. Y por último, en un contexto institucional que se configuran como centros carcelarios, o sea que la persona está todo bajo llave, está todo regulado, desde ese punto de vista se limita mucho la participación. Y algo que se ve frecuentemente es el trato infantilizado, especialmente en discapacidad intelectual. A mí me hubiera gustado compartirle la película a los niños, pero no la pude encontrar. Les voy a invitar a que veamos otra peli, que esta sí está disponible. Pero si pudieran verla, es de Maite Alberti. Y también el trato sobremedicado, que pudiera ser que se entienda que la regulación que se debe dar de las emociones o de la modulación, sí, de las emociones, de la impulsividad, esté dada principalmente por un manejo médico, o sea, farmacológico, y se desconozca que el entorno y las condiciones ambientales tienen muchísimo que ver en el manejo de las desregulaciones que se leen con ese término en este contexto. Entonces, por último, les invito a que puedan ver, para ir acercándonos a lo que va a ser la segunda parte, una película que se llama Los chicos del coro, al menos los primeros 30 minutos, que desarrolla una vivencia de niños y niñas en una residencia.
Entonces podríamos ver cómo opera aquí las redes, o sea, cómo un contexto institucional bloquea, ¿no? Bloquea, genera ciertas características de cómo se articulan, quiénes entran, quiénes abren y quiénes cierran las puertas, quiénes pueden o no pueden salir. Entonces, un poco mírenla exploratoriamente para acercarse con más recursos para ver la segunda parte, que va a ser la experiencia que les voy a contar, respecto a una investigación que nos hicimos con un fondo de facultad en la que participaron diversos profesores y que ahí voy a poner especialmente énfasis en el aspecto del entorno y de las redes, y después lo podemos ir dialogando en un foro respecto a sus inquietudes y dudas, y también les voy a compartir el paper, el artículo vinculado a esto. Entonces nos vemos en la segunda parte. Dense una vuelta por la película. La película es muy bonita, es un poco triste, y vean por lo menos los primeros 30 minutos si están con poco tiempo. Si pudieran darse más tiempo, vean la completa, tiene una banda sonora espectacular. Nos vemos en la segunda parte.